Herrera, pues gracias por su presencia. Y el doctor Herrera se disculpa, tuvo que atender asuntos en rectoría, entonces nos dice que atendamos al doctor José Joel Carrillo Rivera. Él es ingeniero geólogo del Instituto Politécnico Nacional, con diplomado en hidrogeología y maestría en hidrogeología en el University College de Gran Bretaña. Es doctor en filosofía en hidrogeología por la Universidad de Londres, en Gran Bretaña. Su experiencia profesional la ha desarrollado en el gobierno del estado de Victoria, en Australia, en la Comisión Federal de Electricidad en México, en los institutos de geofísica, geología y geografía. Al presente es investigador titular C. Ha sido asesor de la 57 legislatura, asesor externo de la Comunidad Europea, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es consultor del CONACYT, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es expresidente fundador del capítulo mexicano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos, AIH, es vicepresidente de las comisiones en la AIH de Groundwater Outreach for Decision Makers y Regional Groundwater Flow System. Desarrolla investigaciones sobre sistemas hidrogeológicos subterráneos asociados al pago por servicios ambientales y la relación ambiental de estos, lo que incluye cambios en las condiciones del clima. Ha impartido cursos en Latinoamérica, Hungría, China y norte de África sobre la relación del agua subterránea con otras componentes del ambiente. Ha publicado libros, capítulos en libros, artículos en revistas indexadas y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría, doctorado, así como presentado sus investigaciones en conferencias nacionales e internacionales sobre temas relacionados con el agua subterránea como sistema. La conferencia de hoy es Agua subterránea y su legislación en México. Adelante, Joel. Sí, gracias. Espero que esté ya todo en conexión. Acá dice que estamos en on. Sí, por cierto, esto se está transmitiendo, entonces hay que estar siempre con micrófono. Para las preguntas, por Bien, favor, pidan el micrófono. bien, gracias. Bueno, antes que nada, pues evidentemente es necesario y obligado darle las gracias al doctor Ismael Herrera, que es el encargado y coordinador del tercer ciclo de seminarios de modelación matemática y computacional de aquí de este Instituto de Geofísica de la UNAM. Bueno, mi trabajo que voy a presentar ahora y que pues tuvo que ver con algunas pláticas que tuve con el doctor Herrera al respecto sobre en qué andaba yo haciendo ahora. Eh, pues digamos, hemos estado trabajando en la legislación, tratando de hacer algo que se llama, pues, incluir el agua subterránea en la legislación, porque esta no aparece en la legislación, lo vamos a ver. Y este no ha sido un trabajo solo de un servidor, tampoco ha sido de toda la universidad, desgraciadamente no es así, creo que es importante ponerlo, que hay muchos investigadores que si bien están preocupados, su preocupación no se plasma en el trabajo efectivo deseable al caso. No así ha sido, pues digamos, la posición de los colegas que están aquí apuntados, como la doctora Carmona Domínguez, el doctor Hatch, Huizar, Ortega, la maestra Romero y Samuel Smith, pues que hemos estado colaborando en un poco más, un poco menos sobre el tema y pues nos está llevando a tratar de influir lo más posible para que la legislación incorpore el agua subterránea. Pero cuando estamos hablando de incorporar el agua subterránea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, antes de continuar, les quiero poner esto porque es bien importante y me da gusto en presencia por los que estén aquí acompañándonos, porque hay un aspecto que después de muchos años ya se da uno cuenta de que por ahí está la bolita cuando se habla en términos de educación. Uno no le puede enseñar nada a nadie. Lo único que puede hacer uno es ayudarlo a que lo saque cuando lo tiene dentro. Si no lo tiene adentro, olvídense. ¿Sí? Es así la historia. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues como digo aquí, es un insistir en que el agua subterránea tiene que ser, y en especial su funcionamiento tiene que quedar incluido en los trabajos que están haciendo. Y vamos a poner el contenido de la presentación, va a tener una introducción donde vamos a hablar de la hidrogeología moderna, trabajo desde México y desde el profesor Joseph Todd, la relación, digamos, la problemática relacionada
porque aquí hay que preguntarnos si hay suficientes profesionales en hidrogeología moderna en México. Ahorita vamos a ver unas respuestas a esto. Se reconocen los sistemas de flujo de agua subterránea como una componente a evaluar para las cuestiones, digamos, de agua en el país. Y luego, pues ya, esto nos lleva a la misma situación del derecho humano al agua, que vamos a tener que entender qué es lo que se maneja esto y cómo se está incluyendo o cómo se debería de incluir posiblemente en la ley de aguas. Y vamos a analizar brevemente un par de propuestas de ley donde está manifiesta la ausencia del agua subterránea, que fue la ley Kornfeld, la oficial, y la ley ciudadana, que fue una propuesta también que se presentó. Y hablo de estas dos porque hay otras más, hubo otras más, sobre todo como la del PRD, que pues digamos no fueron, digamos, evaluadas en su sentido estricto. La primera, la Ley General de Aguas, la Ley Kornfeld, fue analizada, evaluada según esto, aunque con un montón de problemas en la Cámara de Diputados, y la propuesta de ley ciudadana, así se llama, fue una propuesta presentada por la Cámara de Senadores. Entonces hay dos situaciones interesantes allí. Y vamos a terminar con unas conclusiones. Bueno, vemos primero cuando hablamos de hidrología moderna, que estamos hablando, voy a tener que ser referente a algo que ya se comentó en la introducción. Bueno, pues que ya se han hecho aquí, cuando menos con el que tienen enfrente y en conjunción con otros colegas. Hemos estado trabajando precisamente en el funcionamiento del agua subterránea, haciendo libros, presentando trabajos, y muchos de esos trabajos ya han sido, digamos, presentados, se ha apoyado, por ejemplo, en alguna forma para hacer libros de texto como estos que tienen aquí enfrente. Y bueno, si pasamos sobre el interés de la Regional Groundwater Flow Systems, se ha escrito ahí por las 4 primeras letras, es que pues esto desde 1979, digamos casi oficialmente ya quedó en el término de la hidrogeología moderna. Se empezó a establecer desde allí, desde 1979, y claro, para el 2015 salió la primera edición del libro de 2009 de Joseph Todd, donde se habla precisamente de la teoría gravitacional de los flujos de agua subterránea. Aquí está el llamado Emeritus Professor, lo cual es bien interesante porque los invito a que busquen qué quiere decir Emeritus, y dice lo contrario a lo que uno piensa que es, ¿no? Y eso tiene que ver una cosa bien interesante, porque es el uso de las palabras. En la parte legal es ahí la situación se torna grave, porque es donde ahí termina nuestro derecho, si se puede hablar de derecho, o nuestra obligación, si se puede hablar de obligación, y bueno, y aguas con las palabras, ¿no? Entonces, pues para esto, precisamente con la famosa comisión de flujos, de flujos regionales, bueno, se han hecho reuniones en Budapest, en Marrakech, en México, en Roma. Digamos, el primer foro, un coloquio que se hizo en México en el 2013, y voy a hablar básicamente del 2000 para acá, digamos, para atrás no voy a platicar mucho, pero por ejemplo, ese fue un primer coloquio que se realizó, donde pues precisamente con la idea de establecer qué sucede con los sistemas de flujo. Se han dado cursos de entrenamiento en China, y ahorita van a ver por qué todo es esto que les estoy presentando. No es gratis, no es por hacerme propaganda, pero van a ver hacia dónde vamos, ¿sí? Se ha dado un curso en Zacatecas en 2014, se han dado varios cursos en Colombia, anoten por allí Colombia, ¿sí? Aquí están 3 universidades distintas. Hubo un segundo coloquio precisamente después del primer coloquio del 2013, el segundo en noviembre de 2015, donde vino gente de varias partes del mundo que están trabajando precisamente en los sistemas de flujo. Y la idea era tratar de sacar algunas conclusiones para, pues digamos, para apoyar, para tener material para la ley de aguas nacionales, ¿no? Hubo un curso en Tunisia en 2016. Bueno, ahora vamos a la pregunta esta sobre la que vamos hablando, ¿no? También es otro punto interesante, porque por ejemplo, una cosa que ustedes notan, y que usualmente siempre hay un economista
en muchas oficinas siempre hay un economista, ¿sí? ¿Cierto? Usualmente, digamos, hablar con un economista no es difícil encontrarlo. En el caso de hidrogeólogos, pues es extremadamente, digamos, ahora sí que ahí sí sería escaso el encontrar un hidrogeólogo. Sobre todo cuando hablamos, porque hablamos de hidrogeología, de la hidrogeología moderna. Acuérdense, para los que están un poco en el agua subterránea, es de que hay dos definiciones, hidrogeólogo y geohidrólogo. Y acuérdense también que hay dos libros que de estos, desde 1967, comenzaron con la historia. En 1967 comenzaron, el libro de geohidrología lo hizo De Beest, y ahí solo hablaba de hidráulica subterránea. Después se juntó con Stan Davis y sacaron el libro de hidrogeología, donde además de la hidráulica se incluyó la química, la parte de exploración, la parte, digamos, geológica, sobre todo, que es algo que se dice nada más en la primera hoja, pero que nunca se usa. Entonces, digo, ya hablo de las tesis, y si no, nos metemos a las tesis que hay aquí, y lo buscamos, y van a ver cómo así está. O sea, no se aplica después en el contexto que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿hay suficientes hidrogeólogos? Bueno, vamos a ver. Las Naciones Unidas, digamos, dijo que la mitad de los trabajadores del mundo, pues, digamos, trabajan en agua subterránea. Básicamente, la mitad de los trabajadores tienen que ver, con agua. La mitad de los trabajadores en el mundo tienen que ver con temas relacionados con el agua. ¿Sí? Y sobre todo, pues, se dice que trabaja en la gestión de los recursos hídricos. Ahora, ¿qué es gestión de recursos hídricos? Bueno, pues tenemos que, por un lado, que ver gestión. ¿Qué cosa es gestión? Pues gestión es un manejo, pero donde incluye la sociedad, lo que ahora ya se le está llamando, tiene otra palabrita, gobernanza. Y bueno, recursos hídricos, pues es la mercancía vuelta a agua, ¿no? O el agua vuelta a mercancía. Ahora, ¿qué están haciendo? Pues quién sabe, ¿no? Pero lo que sí nos dice también que en América Latina hay alrededor de un potencial de 1 millón de empleos, sobre todo para la cuestión de saneamiento. En una encuesta, nótese que la Comisión Nacional del Agua la hizo en 2013, encontró que faltaba profesionalización en los puestos desempeñados. ¿Sí? A menudo los estudios que estaban detrás del personal no correspondían con el puesto que estaban desempeñando, lo cual, bueno, pues ya saben que es propio de, digamos, de gobiernos que ya para qué les explico. Bueno, entonces aquí hay una cuestión interesante que en América Latina pues hay una falta importante de personal. La administración del agua, digamos, la gente que trabaja allí pues no son gente de carrera, básicamente, ¿no? No es el caso. Sí, y otra cuestión también, pues que la mayor parte del agua se está manejando a través de organismos operadores y allí no hay un esquema de profesionalización y hay una queja grave sobre que más bien se tratan de peldaños políticos hacia otra condición. Bueno, considerando que en México hay 32 entidades, o 33, no sé cómo esté ahora el número, con eso de que ya ahora el Distrito Federal ya es la capital, es la Ciudad de México. Lo que sí podemos decir es que hay aproximadamente 0.25 hidrogeólogos por estado. ¿Sí? Y cuando hablo de hidrogeólogos, fue lo que ya comenté, y no confundir con geohidrólogo, porque geohidrólogo hay expertos, hay muy buenos que trabajan solo sobre la hidráulica subterránea, y cuando hablamos de sistemas de flujo, hablamos de otra concepción completamente diferente. Y ahorita lo van a ver, esperamos poderlo, que tenga la capacidad de demostrárselo un poquito más adelante. Sí, por ejemplo, miren, en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, de los 400 o un poco más de expertos que tienen en agua, no tienen, digamos, escaso 2% del personal trabaja en agua subterránea, o digamos, podríamos decir que son geohidrólogos, digamos, por hacer ciertas concesiones. Y notar que con esos números del 2%, pues tenemos que el 76% del agua que se está manejando en el país es subterránea. O sea, el abasto a todo lo que ustedes quieran, el 76% del agua que se usa es subterránea, y el volumen de agua que tenemos en el país, el 97% del volumen del agua es subterránea. Estos datos evidentemente tampoco se consideraron en las leyes, pero vamos a seguir adelante. Entonces aquí queremos decir que pues, se ha olvidado el referente, el perfil, el número, la profesionalización, digamos, del personal que se requiere, ¿no? Por ejemplo,
¿Cómo se van a establecer las reservas probadas de agua, por ejemplo? Porque lo que hace la CNA con la famosa 911, pues está muy lejos de ser eso, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, o sea, no, lo vamos a ver y además todo eso está, como dirían aquí, está publicado, ¿no? No hay monitoreo, no hay exploración, no hay información asequible, ¿sí? Entonces estamos con problemas graves. La calidad del agua que se extrae se piensa que es la de siempre, bueno, pues ok. Bueno, entonces, y esto, digamos, pues, no me dejan mentir. ¿Por qué? Pues porque en 1975 había lo que se llamaban, o lo que se quiere llamar, o se les interesa llamar, porque no hay definición, notar, no hay definición, de los acuíferos sobreexplotados. En el 80 eran 80, en el 85, en el 2009 subieron a 100 y en el 2010 ya eran 110. Entonces, si tenemos el personal haciendo el trabajo, pues es evidente que la pregunta de por qué entonces está pasando lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, de esto lo interesante aquí está en el punto de que de esta extracción, ¿a qué le llaman sobreexplotado? Pues cuando la relación entre extracción y recarga es deficitaria. Pero notar dos cosas, y ahorita lo vamos a ver. La recarga no se mide y la extracción tampoco. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Sí, notar que en este esquema de sobreexplotación la calidad del agua o su cambio no se incorpora. Y no se ha querido incorporar, mejor debo decirlo, porque eso se propuso en la Comisión Nacional del Agua hace 1 año o 2 años, cuando la última revisión, y pues simplemente se desdeñó por votación. Aquí estamos hablando de que fue por votación, ¿sí? Nótese. Entonces, y otra cosa importante, que la disponibilidad de agua se hace a través de un balance hídrico, que ahorita vamos a ver para los que no están muy relacionados con eso, y los que están, pues cuando menos despierten un poco, por un balance que está en un sistema definido convencionalmente. O sea, no es un sistema que esté definido físicamente, sino convencionalmente. O sea, le ponemos los límites donde queremos, y lo cual ya es una contradicción desde el punto de vista no hidrogeológico, simplemente geohidrológico. O sea, cuando hablamos solo de hidráulica subterránea, no podemos hacer eso, ¿sí? O no es deseable hacerlo, pues, ¿sí? Bueno, y tampoco se reportan, digamos, el número infinito que hay de impactos ambientales agua relacionados a nivel nacional. O sea, que esta cuestión de, digamos, de los impactos, pues no tiene nada que ver con los sobreexplotados. Entonces, de acuerdo con la definición, ahí está la definición de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a algo bien interesante. Ahorita está corriendo, digamos, algo que se llama Student 2016 World Competition. O sea, hay una competencia de sobreflujos regionales a nivel internacional, a nivel mundial, se le está llamando aquí. Ahora, noten dónde están los mexicanos. ¿Se les invitó? ¿Dónde están los estudiantes mexicanos? ¿Sí? Pero sin embargo, pues noten que está la gente de Tunisia, y dimos un curso de Tunisia, la gente de Hungría, la gente de Colombia, ¿sí? Tunisia, ¿sí? Entonces, algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Hay una situación bien interesante, ¿sí? Bueno. Ahora, ok. Entonces, todo eso está relacionado, todo esto está relacionado. O sea, el que tengamos poca gente no es gratis. Alguien ha estado moviendo los cables por atrás. Además de que también hay otro punto importante, que hay mucha gente que no le interesa, porque ya vimos, no lo tiene dentro. Si no lo tiene dentro, pues así va a seguir, ¿no? Bueno, está bien, pero es importante cuando menos se le ponga en la mesa, ¿no? Ahora, ¿se reconocen los sistemas de flujo de agua subterránea como parte de la problemática? Pues evidentemente que no. ¿Y eso qué vendría a significar? Bueno, lo más sencillo es esto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Cuando hablamos de acuíferos sobreexplotados, ¿de qué se está hablando? Pues está hablando de que esta R es menor que la extracción, ¿sí? Pero aquí está bien interesante la situación. Primero, si analizamos esto, vamos a ver qué es lo que tenemos. Pues tenemos que esta es lo que es usualmente la unidad de manejo, la unidad de evaluación, según la norma 011, esa es la unidad de evaluación. Entonces, ¿dónde se maneja qué? Pues se maneja cuánto llueve, ¿sí? Ahora sí, debemos de decir que pues la lluvia no se mide correctamente, ¿no? O sea, no hay. Y siempre pongo el ejemplo clásico que sucede aquí en la universidad. Llueve,
se inunda el estacionamiento de aquí afuera. Ustedes caminan a Rectoría y está seco. ¿Sí? Ahora, ¿eso qué implica? Bueno, implica que en dónde está tu estación. Si tu estación estuvo aquí en geografía, por ejemplo, llovió, pero si tu estación estuvo en Rectoría, no llovió. Lo cual, bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que ¿qué va a pasar cuando comparamos ese dato con el siguiente que está en la estación en Tacubaya, por ejemplo, para nivel nacional? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues que vamos a tener problemas, porque entonces vamos a tener problemas a la hora de correlacionar nuestros valores. Vamos a hablar de errores de millones de metros cúbicos, no estamos hablando de errores de 2 litros, no estamos hablando de errores de qué, ¿sí? Es un punto importante. El otro punto importante está la evapotranspiración, no se mide. Le apliquen la fórmula que ustedes quieran, pero no se mide, o sea, no sabemos cuál es el error que tenemos realmente, ¿sí? Porque el error lo podemos saber cuando conocemos el valor real y vemos cuáles son las aproximaciones con diversas ecuaciones, y dice, bueno, entonces mi error pues puede andar por acá, dependiendo del método que uso. Pero eso no se sabe cuál es la evapotranspiración real. Bueno, ahora, el escurrimiento se puede medir, pero no se mide. En México no hay, bueno, no nos vayamos lejos, vamos a la Cuenca de México. ¿Cuántas estaciones hay de medir escorrentía? 0,0. No hay una sola estación para medir escorrentía en la Cuenca de México. Punto otro, la extracción, bueno, de los datos que reportan, y ustedes véanlo, o sea, todo esto que digo, no me crean, métanse a la internet y búsquenle. De los datos que se reportan, que se está sacando en la Cuenca de México o en cualquier parte de la República Mexicana, del 100% se mide entre el 25 y 30% más o menos, sí, o sea, se mide entre el 20 y el 30% es lo que se mide. El resto se estima con base en esto, con base en aquello, con base en lo otro, pero no se mide. Entonces estamos hablando de un montón de errores que se suman o se restan aquí y de los cuales, fuera del único en el que podemos volver a mover y podemos volver a medir, que es el flujo, que en este caso horizontal, pues de todo esto, la diferencia, nos sacamos la recarga, que es la que nos están diciendo que si esta es menor que la extracción, pues entonces estamos en problemas, ¿sí? Bueno, todavía no termino, ¿sí? Porque también el problema de esta ecuación es que no demuestra las condiciones y procesos relacionados con el resto del ambiente, y no se incluye el agua ni su parte isotópica. Pero además esto no es nuevo. Desde 1900, el primer libro que yo leí cuando estuve en la maestría sobre hidrología, era hidrología pura, hidrología superficial. Habla precisamente de que el balance de Word, en la página 101, habla de eso, que dice que el balance está plagado de problemas, por lo cual sus resultados como tal no pueden ser usados para manejar el agua en una cuenca. Y lo mismo sucede con más tarde con John Cherry. ¿Se acuerdan del libro que pusimos de John Cherry? Es la misma historia, también reporta esa misma situación, ¿no? Bueno, ¿qué más seguimos aquí? Bueno, entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que aplicar esto que son los sistemas de flujo, ¿sí? Y que lo cual implica pues varias cuestiones, porque aquí todo en el agua tiene que ser congruente. Ustedes hacen un balance, le aprietan por aquí, le aprietan por acá, hasta que les cierra. Sí, pues ahí está el asunto. Pero eso les cierra ¿contra qué? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero antes de esto, vamos a ver que la opción sería, por ejemplo, en este caso, utilizar esto que tiene que ver con qué. Pues tiene que ver primero que incorpora la morfología. La morfología no es la misma de este lado que de este lado. ¿Por qué? Porque las rocas de aquí son diferentes a estas de acá. Aquí está la forma, nos muestra eso, digamos, para ponérselos así sencillos. Segundo, arriba en el suelo hay mucha información que no se usa, no se quiere usar o no se sabe usar. Cualquiera de las tres, ninguna sirve. En donde es la recarga del sistema, el agua está muy profunda. Donde es la descarga, el agua está somera, está aflorando, por eso es descarga, porque ahí está descargando. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Pues que aquí hay zonas húmedas, hay manantiales, hay suelos salinos, hay aporte de agua, pero no toda el agua es la misma. Notarán que esta agua que entra aquí, sale acá, pues va a tener poca profundidad, va a tener poca temperatura, va a haber disuelto poco del material, y que va a ser, digamos, diferente a esta, que tiene un tiempo de recorrido más largo, más profundo, por lo tanto es agua más caliente, ¿sí?
claro, esta también es caliente, pero las rocas son diferentes, el tiempo de recorrido es diferente, y entonces va a ser contrastante la salida de este pozo, perdón, de este manantial con el que está acá. ¿Sí? La química, pues va a apoyar para poder definir, sobre todo en este caso estamos hablando de aquí de los aniones, va a definir simplemente cuál es la edad relativa del agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al inicio el agua va a ser más bicarbonatada que sulfatada, que clorurada, y al final va a ser al contrario, digamos, en un tiempo largo, ¿no? En un lapso largo. El otro punto importante es algo que todo el mundo olvida y que en los libros, cuando uno ve, parece ser como que es el límite del dibujo, parece que es como el límite de la hoja, parece ser como es el límite de algo, pero nadie cae en consideración, nadie dice claramente que eso es la roca basamento. O sea, esta línea de aquí no es otra cosa más que la roca basamento. ¿Sí? Y si no incorporamos la roca basamento, y si tampoco incorporamos el modelo de elevación, y si no incorporamos la litología que tenemos aquí, no podemos construir con claridad estas son las líneas equipotenciales en el plano vertical, lo cual usualmente no se usa por los geólogos, lo usan más los hidrogeólogos, ¿sí? Porque usualmente los geólogos hacen análisis en el plano horizontal, no en el vertical. Nótese, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues que todo eso debe ser congruente entre sí. ¿Por qué? Pues porque el tipo de agua que sale aquí debe ser congruente con el tipo de rocas por el que circuló, igual que este. O sea, este manantial que sale aquí va a ser contraste desde el punto de vista, por ejemplo, de elementos traza. ¿Por qué? Pues porque pasaron por rocas diferentes, simplemente. Entonces, esto más digamos, la forma de movimiento, pues va a mostrarnos qué está pasando. Pero además, nótese que aquí hay, a términos genéricos, son tres cosas. Un sistema regional, que es el de la parte más alta a la más baja, igual de acá. Un intermedio que incluye varios locales arriba, aquí hay otros flujos locales. Pero también noten otra cosa, que entonces hay flujo de una cuenca a la otra, y entonces, si nosotros tenemos que este es el área de estudio donde se hizo el balance que habíamos visto en dos trayectorias antes, pues entonces su balance lo van a hacer aquí, y todo esto va a estar ignorado. ¿En dónde estamos? Y ahorita lo vamos a ver que aquí, en la Ciudad de México, ese es el problema. Por eso nuestro querido amigo Ramón Aguirre dice que solo tenemos agua por 40 años, ¿sí? Entonces, si no incorporan el basamento, que ahí estamos con la problemática que comentábamos. Bueno, ¿en dónde se usan esto? O sea, esto no es un capricho personal, porque muchos así lo ven, que son un capricho de 2 o 3, porque somos 2 o 3 los que estamos insistiendo en el tema. No es eso, lo quieren ver así, bueno, pues véanlo así, pero sin embargo en Japón, China, Holanda, Hungría, Inglaterra, Australia y recientemente en Canadá es la forma oficial de estudiar el agua subterránea en el país. ¿Sí? Ahora les digo, ¿dónde están los mexicanos que fueron a competir? Y no tenían que pagar, y eso, simplemente tenían que mandar su solicitud, era todo lo que había que nada de inicio. ¿Sí? Lo que está, la página Excel que les presenté, son mexicanos que se dijeron, bueno, son extranjeros que dijeron, bueno, pues yo quiero participar, ahí está mi nombre, mi institución, tal. ¿Dónde están los mexicanos? ¿Dónde están los estudiantes mexicanos? Digamos, ¿por qué? Porque además eso es digamos, estudiar para el futuro, estudiar las cuestiones futuras. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede lograr con análisis de sistemas de flujo? ¿Qué se puede lograr? Bueno, pues se puede lograr, debo decir, de todo esto que está aquí, todo está publicado, digamos, son trabajos míos y de colegas, amigos, estudiantes, etcétera, donde hemos publicado trabajos en esos temas. O sea, no es que se me ocurrió, que voy a ponerlo, no más que ya por espacio no los puse, pero el que quiera, ahí está mi currículum para eso. Por ejemplo, hay que tener un sentido sistémico de la cantidad y calidad del agua y su funcionamiento. Ahí está un trabajo en Marruecos. La naturaleza y control y aporte de salinidad del agua en zonas de costa, o sea, diferenciar si es agua salina, natural o es agua de entrada de agua de mar. Trabajo en Baja California Sur. Perdón. Prevención y control de inundaciones, tesis doctoral, 2 trabajos publicados en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque definimos que la inundación no es porque llovió, es porque el agua subterránea está saliendo. Porque simplemente la pregunta más sencilla es,
hay que preguntarle al agua de dónde vienes. Le preguntas al agua de dónde vienes, te va a decir, bueno, pues yo vengo de allá, yo vengo de acá, yo vengo de acá. Nadie le pregunta al agua de dónde vienes. Lo único que se analizan, con el perdón de los hidráulicos, es las cargas hidráulicas, ¿sí? Y si das solo así, eso no es solución, no es solución, no es la solución total, o al menos cercana a ella, ¿no? Me equivoqué, prevención, perdón, control e inducción por bombeo de calidad no deseable, está pasando en medio México, incluyendo el Distrito Federal. Está cambiando la calidad del agua de hace 10 años, 5 años, de hace 2 horas de bombeo, ¿sí? Precisamente por la entrada de flujos profundos. Esa es la situación real del asunto. Publicado, por ejemplo, en San Luis Potosí, en la Cuenca de México, hay trabajos de esto. Definición de aporte a ecosistemas, digamos, el agua en muchos ecosistemas no es agua de lluvia, aunque nuestros amigos que trabajan en ecosistemas se sientan abrumados y los que trabajan en hidrología superficial, o sea, le preguntas al agua, ¿tú de dónde eres? Dice, pues yo no soy agua superficial, maestro, yo vengo de allá abajo, he estado allá por allá abajo por cientos de años, entonces no me digas que soy agua superficial, por favor, no me insultes. No, es que es así, tenemos los datos, por eso decimos, porque tenemos los datos, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos del caso, ¿no? Estos trabajos, pues, evidentemente no se hizo aquí, se hizo en Argentina. La alteración de la importación inducida de agua subterránea de otra cuenca, bueno, pues aquí hay ejemplos que incluso muchos han hecho aquí, sobre, por ejemplo, en la zona del Mezquital, controles al hundimiento del suelo, es un trabajo que tenemos también publicado en la enciclopedia de hidrogeología. El funcionamiento sistémico, autocomprobable, porque es el punto. Entonces pueden decir es que mis resultados me aportan esto y van por aquí, van por allá. Pero si nomás la ven desde el punto de vista geofísico, o desde el punto de vista químico, o desde el punto de vista geológico, o desde el punto de vista hidráulico, pues pueden decir muchas cosas, pero cuando lo ven comparado con algo más ya no les va a dar. Y la solución clásica en el mexicano es decir, no, pues mira, yo químicamente hice esto, pero claro, geofísicamente no, porque ¿quién lo hizo? Ricardito, no, pues él no sabe. ¿Sí? Entonces, por eso no tiene los mismos resultados que yo, por eso no puede usar sus resultados. Entonces, ahí está un poco el problema, ¿no? La definición sistémica de componentes verticales de flujo de entrada agua al pozo se publicó en la IH en un libro, bueno, los libros que le presenté está precisamente, los componentes verticales de flujo. Todo el mundo piensa que el agua solo va horizontalmente hacia el pozo y no es cierto. No es cierto en todos los casos. El monitoreo y control de alteraciones profundas del agua del sistema hidrológico, esto es parte del trabajo que se hizo de definición de aporte, de inducción de cambio por bombeo. Ahora, esto es bien importante porque esto tiene que ver con el fracking, con la respuesta del fracking. ¿Sí? Y si no le entran por allí, pues van a hacer sus cosas, pero no van a tener, pues de mi perspectiva, pues muchas situaciones claras. Bueno, para recordar, porque hay muchos, según entiendo, algunos de ustedes que no están inmersos mucho en el agua, notar que el agua superficial es de menos del 1%. Entonces, seguimos insistiendo que es menos del 1%. Recuerden que el INTA tiene más que será del 98% de gente trabajando en el 1% del agua. ¿Sí? En el otro no. Otra cosa importante, el agua de mar incluye que el 60 al 80% del agua que tiene el mar en algún momento fue subterránea. ¿Sí? ¿Sí? Que entonces es una cuestión bien interesante. Y sobre todo cuando comparamos, por ejemplo, agua superficial con agua subterránea, vemos que el 99% del agua subterránea a nivel mundial es del agua, pero el 99% del agua es subterránea. El 1% es agua superficial y es sobre lo que están hechos todos los esquemas, o la mayor parte de los esquemas digamos, del llamado manejo del agua a nivel nacional, incluso internacional. Bueno, la cuestión está en que el agua subterránea y el agua superficial pues, están interrelacionadas y cambios menores en el agua subterránea van a afectar en forma severa la presencia de agua superficial, que es el otro punto. Y entonces los ecosistemas ligados van a tener problemas, la matriz acuífera también, y notar que el problema es aquí, está en que el agua subterránea representa más del 76% del agua total de abasto a nivel nacional, ¿sí? Que es el otro punto. Y cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando?
Pues ya, para los que más o menos entienden aquí, estas son las formaciones geológicas que afloran. Digamos, todo la más facilita aquí, pues es todos de color de rosa, pues son las riolitas que están en la Sierra Madre Occidental. O sea, es la misma roca. Pero la Comisión Nacional del Agua decidió hacer los acuíferos convencionales. Entonces, pues dentro de esta misma roca, pues la parte, digamos que la parte en dos para tener otro acuífero. O sea, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues dice, bueno, pues de aquí para acá, como aquí pasa la tierra de Don Fulgencio y acá está la tierra de Don Simón, bueno, pues entonces este es un acuífero y este es otro. Entonces el agua que está aquí no se debe pasar para acá, ni el agua que está acá se debe pasar para este lado. Ustedes van a extraer agua de aquí. Es más, hay un caso aquí en la Cuenca de México, donde no pudieron, hubo problemas, no quisieron hacer los pozos, por ejemplo, los de Santa Catarina, se pelearon, entonces dijeron, no, aquí no los haces, bueno, entonces dicen, que la canción, entonces no los haces aquí, no, aquí no los puedes hacer, porque, bueno, entonces se pasaron del otro lado y aquí los hicieron, ¿sí? Esa fue la solución, ¿por qué? Porque estás en otro acuífero, ¿no? Administrativamente es legalmente hacerlo, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente de que entonces tenemos, pues es la Cuenca de México, para lo que ustedes, con un trabajo del señor Moser, donde pues están las rocas, creo que aquí están las rocas alcalinas, los sedimentos que están en el centro, la roca caliza al fondo. Notar la escala del lado izquierdo, notar que estamos hablando de más de 3.000 metros, y si lo vemos, esto acá son 5.000 metros de espesor. En donde, ¿qué tenemos? Pues tenemos que los pozos están aquí arriba nada más. Aquí están los pozos. Esos son los pozos. Son, digamos, no son todos los pozos, son algunos de los pozos, pero están en la parte de arriba. Otras son fracturas, y por aquí habrá algún pozo que llegó, como este es un pozo que se hizo en la época de los 50, que lo hizo la Secretaría de Hacienda, entre, como 5 o 6 pozos que hicieron y que llegaron todos a las calizas, ¿no? Entonces ya saben dónde las calizas, no sé por qué le dan vuelta al asunto, ¿no? Pero pues es bien interesante lo que está pasando, ¿no? ¿Y dónde está la roca basamento? Estamos hablando, nótese que estamos hablando aquí de más de 5.000 metros. ¿Y dónde está la roca basamento? ¿Sí? Entonces, lo interesante está que esto que está aquí, este es uno de los acuíferos que está manejando la Comisión Nacional del Agua. Esa es la extensión del acuífero, ¿sí lo ven? Sí ven cuál es la extensión del acuífero y cuál es la extensión de la realidad. Aquí la pregunta que se hizo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, bueno, bien, estamos aquí cuidando esta agua, bueno, ¿y qué pasa con esta que está aquí abajo? ¿Quién la va a usar? ¿A quién se la están guardando? ¿A quién se la están, digamos que, ahorrando, ¿no? ¿A quién? ¿Para quién? ¿Sí? ¿Para quién es toda esta agua que está aquí abajo? Claro que tiene calidad diferente, y hay que saber cuál es la calidad, está funcionando en alguna forma, pero pues es agua, al final de cuentas es agua, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en África, todo tiene agua. Si ustedes ven el Sahara, está lleno de agua. La otra cuestión está, ¿cuál es la calidad? Que eso no está todavía tipificado, pero hay agua en ese sentido, hay agua. Bueno, y aquí, ¿cuál es lo interesante? Fíjense, no te digo una cosa, estamos sacando agua aquí y aquí se está sacando agua. Aquí, señores, está sacando agua de aquí, pero el agua no nada más está saliendo agua de aquí, porque nótese que todo esto es continuo, de este acuífero hasta este otro, y es continuo de aquí hacia abajo. ¿Y qué está pasando? Por ejemplo, igual que en San Luis Potosí, el agua que está sacándose aquí está ascendiendo, el agua de abajo está ascendiendo lentamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pues material sedimentario, aquí hay material volcánico fracturado, pero aquí hay material, digamos que granular, hasta que llega acá arriba, ¿no? Y nótese esto, que si nosotros estamos sacando, por ejemplo, agua de aquí, ¿qué está pasando con el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? O sea, la calidad no es la misma, está variando, y aquí ya tenemos los datos que estamos en esto, pero hay lugares donde responde inmediatamente. Miren, aquí está. Esto es de San Luis Potosí y es un trabajo publicado desde el 2002, o sea, no es algo que lo hicimos ahora pues para decir que es que el fracking, que no sé qué, ¿sí? Ustedes vayan, búsquenlo, está desde el 2002. Este pozo está en material granular, estamos obteniendo 45 litros por segundo, y vean la calidad del agua como es la misma con el tiempo de bombeo. Es la misma. Bueno, ¿por qué? Pues porque el flujo es horizontal. Pero el que está a unos cientos de metros lejano,
Vean, aquí estamos hablando de 20 horas, las 20 horas están aquí, ya la calidad evolucionó. Se va, se va, se va, se va, se va, más arriba. ¿Por qué? Está entrando simplemente agua con temperatura mayor. Ya vimos que el agua con temperatura mayor tiene que ser a fuerza la de abajo. Es un flujo regional, un flujo que ha tenido más recorrido, y entonces tiene esa característica, tiene más fluoruro también, es el otro punto, pero esto se va, se va, se va, se va, se va, y se estabiliza en 3 meses. Y cuando se estabiliza en 3 meses, nos queda claro que el agua que está entrando es un agua que asciende de 1.5 a 2 kilómetros de profundidad. ¿En dónde está haciendo el fracking? Bueno. Ahora, manejo del agua. Todo el mundo está peleando que hay que manejarlo por cuencas. Ustedes oyen allí a varios de nuestros queridos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, defienden que hay que hacerlo por cuenca. Bueno, pues está bien. Pero entonces, si se hace por cuenca, ¿por qué tenemos estos valores? ¿Por qué tenemos datos? La cuenca está definida por la Comisión Nacional del Agua, que es la región hidrológica del Valle de México. ¿Sí? Está aquí, la región hidrológica administrativa Aguas del Valle de México. Y nótense que la única en la cuenca que tiene un valor de déficit, le llaman déficit, ¿se acuerdan del acuífero ese chiquito que dijimos que está allí en ese sitio y que está relacionado con los, y que abajo hay agua? ¿Te acuerdan de esto? Lo que pusimos. Bueno, para ese, por ejemplo, están diciendo que tenemos un déficit. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? En el resto no hay déficit. En todos los demás, los demás acuíferos que se llaman, no hay déficit, de Actopan, Izmiquilpan, Ajacuba, Valle de Mezquital, etcétera, etcétera. No hay déficit. Entonces, hay algo que hay que revisar. O sea, el agua superficial podríamos manejarla por cuenca, pero el agua subterránea no. ¿Por qué? Porque ya vimos que podemos tener una cuenca, pero puede estar en medio de toda una gran parte de sistemas de flujo que van desde por allá, y aquí tenemos la cuenca pequeñita acá arriba, y eso está íntimamente relacionado con cómo estamos induciendo el flujo hacia esa cuenca, ¿no? Bueno, y si no les queda claro eso, vean esto, por ejemplo, es la misma sección, ya ver dónde pasa la sección, que ya hemos estado viendo dónde está el basamento, pero aquí hay una cuestión interesante, que en la parte de aquí arriba tenemos agua moderna, o sea, son flujos locales, y aquí están en la cuenca de México, donde tenemos el litio es muy bajo, el cloruro es casi agua de lluvia, sí, la temperatura es también muy baja, y entonces esto nos dice que son flujos locales. Luego tenemos el agua que sale en el Peñón, que tiene 44 grados, vean cómo tiene el litio comparado con este, que es un índice de edad, y vean el cloruro es la misma historia. Hay flujos, digamos, de mezcla, que pues a final de cuentas nos lleva a los 6.000 años. O sea, estamos hablando de que hay diversos tipos de flujos en la cuenca, y que no todos son los que están aquí arribita. ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? O una parte de los puntos. Bueno, cuando les decía que a ver, ¿qué podemos hacer aquí con esto? Por ejemplo, este es un ejemplo. Si hacemos la pura química, y se pueden sacar un montón de conclusiones, pero la conclusión cuando vemos cómo circula el agua va circulando, aquí están las famosas equipotenciales en el plano horizontal. Acuérdense que es en el plano horizontal. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, pues el agua está circulando bajo esta digamos, con esta dirección y sentido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua va de aquí con buena calidad, se vuelve mala calidad y luego se vuelve buena calidad. Algo mágico está pasando aquí, ¿no? Porque pasa de mala calidad a buena calidad. Vean la geología que hay allí, el tipo de materiales. No es porque es que aquí está una falla, es que está la roca, es que está la otra. No es por ahí. No es por ahí. ¿Sí? Y así como lo analizan por aquí, lo pueden analizar por cualquier otro lugar y van a encontrar que no justifica el análisis en el flujo en el plano horizontal. O sea, si se hace un trabajo solo con esto, por ejemplo, pues no. Si hace solo con eso, tampoco. Tiene que intercolarse esto con una visión en el plano vertical, ¿no? Porque si no, ya no avanzamos en la dirección correcta, ¿no? Cuando les decía yo lo importante del agua subterránea es que se hizo un estudio por ejemplo, en el Paraná, que es el segundo río más caudaloso del mundo, ¿sí?
el río Paraná, bueno, perdón, en América, el primero es el Amazonas. Se hizo un estudio aquí donde en una isla, en medio del Paraná, se encontró que el agua no llega del río hacia la vegetación, sino es agua que llega de fuera. Ahora, noten lo interesante, el basamento está a 5.000 metros, porque acá en Argentina sí hay información, hay como unos 25 pozos a todo largo y ancho de Argentina donde marcan precisamente cómo está el basamento y todas las rocas intermedias, la calidad del agua, etcétera, 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 ¿no? Aquí creo que no tenemos, que yo sepa, un solo pozo en ese sentido, pero lo interesante está en esto, que si van a poner aquí el río Paraná, que es el más caudaloso, no lo pueden poner, lo pueden representar, porque estamos hablando que son, digamos, que será 1 kilómetro o 2 de ancho y 30, 40 metros de profundidad. Estamos hablando que son 400 kilómetros. ¿Sí? Entonces, lo pueden representar. Entonces, la importancia del agua subterránea está manifiesta en lo que estoy comentando. Bueno, vamos a entrar un poquito con ese referente al derecho humano al agua y saneamiento. La primera cuestión es qué es y se debe entender para su inclusión en la ley de aguas. Otra cuestión interesante aquí está, cuando hablamos de derecho humano al agua, ¿de qué agua estás hablando? Cuando hablas legalmente, estás hablando de agua de lluvia, estás hablando de agua superficial, estás hablando de agua subterránea. ¿Sí? Bueno, primero el derecho es lo permitido, humano es la persona, entonces el derecho humano es lo que está permitido, lo que las personas tienen garantizado. ¿Sí? Creo que eso no hay mucha discusión. ¿Sí? Sin embargo, esto pues nadie nos lo puede quitar, porque entonces tenemos el derecho a un trabajo, según la ONU, derecho a educación, a la vida, derecho a la salud, derecho a la vivienda, a la alimentación, a sistemas sanitarios dignos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en julio se salió la resolución 64-292, donde se dijo explícitamente que se reconocía el derecho humano al agua y saneamiento, ¿sí? Porque son derechos, digamos, es parte de los derechos humanos para poder digamos, conciliar todos los derechos humanos que tenemos, ¿no? La resolución exhorta a estados y organizaciones a proporcionar recursos financieros, propiciar la capacitación, notar, y la transferencia de tecnología. ¿Qué es transferencia de tecnología? A ver, esa es una pregunta. ¿Qué es transferencia de tecnología? La venta de tecnología, o sea, transferencia es igual a venta, o sea, no es que te la voy a pasar, no, te la voy a vender, ¿sí? Es un término economicista, ¿sí? Que se puede aplicar cuando convenga, economicista, y cuando conviene, pues es así coloquialmente, ¿no? Que es el otro, es lo grave del asunto que pasa en el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene que el agua pues debe ser un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Pues todo se ve más o menos bien. Vuelvo, permítanme que enfatice, el suministro de agua potable y saneamiento debe ser saludable, limpio, accesible y asequible para todos. ¿Alguna pregunta? Acuérdense, estamos hablando de un derecho humano. ¿Sí? O sea, tienes tú, digamos, ponderancia en el sentido, ¿no? Es tuyo, ¿no? Es algo que es tuyo. Es como el aire. Bueno, todavía. Y bueno, esto viene desde el 2002, donde estaba definiendo precisamente este esquema para hacer el agua, digamos, asequible, accesible, aceptable y saludable para uso personal y doméstico. Bueno, llegó la votación y ¿saben qué pasó? Primero, que solo pasó de panzazo, como decimos por acá en México en forma coloquial. La votación pasó solo con el 63% de los votos. Hubo 122 a favor, 0 en contra, 41 abstenciones, ausencias, o sea, gente que no llegó, no le interesó ni siquiera ir a votar, de entre los cuales estuvo México. ¿Sí? Sin embargo, hay que incorporar aquí un par de situaciones interesantes. Las votaciones, pues hubo votaciones con reserva documentada, quiere decir que se buscó la reserva documentada porque lo pidió Alemania, porque ¿qué es reserva documentada? ¿Qué es reserva documentada? Es decir, bueno, ¿tú por qué votas en contra? ¿Sí? Porque no es nada más que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino por qué se empezaba a discutir. Entonces, eso causó una falta de consenso. A final de cuentas, la votación en general pasó una falta de consenso.
Y la iniciativa europea dijo que el agua era un bien común, no una mercancía, porque ahí estaba el otro punto, que tiene que ver con los que le estamos hablando ahorita, que vamos a ver qué cosa es asequible. ¿Sí? Bueno, como un referente interesante es que la resolución estaba dirigidamente o está dirigidamente a los países en desarrollo, o sea, la solución no está dirigida a los países que están, digamos, desarrollados, o sea, no está dirigido a Inglaterra, ni está dirigido porque esos ya tienen resuelto el problema, teóricamente, ¿no? Tienen otro tipo de problema, pero ese del problema de abasto de agua ya está básicamente resuelto. Y en ese momento, cuando se iba a hacer la votación para tener si se aprobaba o no la resolución del derecho humano al agua, también estaba en ese momento la que tenía que nombrarse el nuevo secretario general adjunto de Servicios de Supervisión Interna de la ONU. Y ahí fue donde empezaron a meter la jugada, por aquí, la apuesta política por allá, sacaron a los países de África y de Latinoamérica de la jugada, ¿sí? En forma similar. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas se creó pues hay un pequeño pues, digamos, discusión, porque lo que se buscaba era tener, digamos, una unidad y equilibrio dentro de la misma situación, ¿no? Y terminó esto provocando una división en el sistema. Bueno, rápidamente vamos a decir que es suficiente. Cuando hablamos que tiene que tener estas 5 calidades el agua para estar dentro de lo que se considera como el derecho humano al agua, pues se distrae la atención de todos porque lo quieren llevar a los 50 o 100 litros. Y cuando ven ustedes, las discusiones son en los 50 o 100 litros y se olvidan de lo demás. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está el gato encerrado, ¿no? Saludable, bueno, pues porque está difícil, como vimos, digamos, como parte de la geología que tenemos flujos regionales, tenemos flujos locales intermedios que hay que conocer y manejar. Entonces nomás se maneja que debe ser, pues, que no debe tener amenaza a la salud humana, pero hasta ahí queda. ¿Sabrán ustedes de casos que hay ahorita, por ejemplo, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Sierra Madre Occidental, respecto a la calidad del agua que está ingiriendo la gente por muchos años, que no le han puesto ninguna atención? ¿Sí? Tiene que ver con eso. ¿Por qué? Entonces es sencillo. Si ustedes se enferman, ustedes toman agua con bacterias, tenemos buenos médicos, tenemos buenas medicinas, buenas estaciones hospitalarias, ustedes salen en 4 semanas. Pero cuando toman agua con arsénico, fluoruro, manganeso, hierro, cromo y demás, por un tiempo así largo, digamos 10 años, cuando se enteran de que tienen tal problema, que es usualmente cáncer, problemas de riñones, ya no se puede hacer nada. Y la forma como está resolviendo la Secretaría de Salud el problema es, ¿cómo es? Pues simplemente pone hospitales para hacer diálisis. Pues está bien, pero ¿por qué no se previeron las diálisis a través de entender cómo funciona el agua subterránea? Porque ya decimos que está satisfaciendo las necesidades de más del 76% del agua. Entonces, ¿por qué no se hizo eso, no? Bueno, aceptable en color, sabor, bueno, físicamente accesible, o sea que no tienes que caminar mucho, que debe estar cerca de tu casa. Y aquí viene lo interesante. El agua asequible, ¿qué cosa es asequible? Ya sé que es una palabra que en México no se usa mucho. ¿Qué es? ¿Barato? No. Disponible. Es con una acepción de disponible. Y eso se usa mucho en Colombia, por ejemplo. Yo me di cuenta de eso porque en Colombia no te dicen, aquí tenemos estos datos disponibles, lo cual es una barrazada. Porque disponible es lo que sobra. ¿Sí? Lo que tenemos son datos asequibles. ¿Sí? Ahí está la palabra clara que define. Y resulta que para las Naciones Unidas nos está diciendo que tiene que ser entre el 3% de los ingresos del hogar. Entonces ya pierde el sentido de derecho, según lo que estamos viendo nosotros. Entonces, ¿y esto por qué tiene que ver? Bueno, pues porque hay un profundo compromiso, por ejemplo, Estados Unidos, para dar soluciones, digamos, ¿cómo le llaman? Pues ingenieriles a la problemática de abasto de agua. Obligan a los países subdesarrollados a garantizar estos servicios. Evidentemente que los organismos internacionales son los que quieren, digamos, están apuntados para dar financiamiento, claro, para que después hay que ver cómo se recupera, y hay muchas formas de esto, ya sabemos cuál es el control
que se ha ejercido en América Latina por mucho tiempo, la transferencia de tecnología. Entonces, la idea es que se trata de un derecho humano que es una garantía. Y si es una garantía, no tendría por qué derimirse o por qué eliminarse, porque también se maneja, por ejemplo, como el Estado de México, que si tú no pagas te cortan el agua. Creo que también acá en Pachuca también es la misma historia. Aquí en México pues nomás te cierran la llave un poquito, ¿sí? Al menos no te la cortan. Bueno, entonces la ecuación es sencilla. Derecho humano, tienes agua suficiente, saludable, aceptable y asequible. Accesible, perdón, y asequible. Y si lo cambiamos, si ponemos primero asequible, la ponemos acá, entonces tenemos que decir que el derecho humano solo puede ser asequible para puedas que tenerte todo esto cuando pagas del 3 al 5% digamos, de lo que tú estás devengando como salario, ¿no? O sea que en otras palabras, el derecho humano y saneamiento se limita al derecho a comprar agua y el saneamiento. Y nótese que esto es en especial importante porque es para ciudades, no está hecho para las zonas rurales, no implica, por ejemplo, la parte agrícola, no implica, por ejemplo, agua ecológica desde el punto de vista que lo llamamos para los sistemas ecológicos o ecosistemas, ¿sí? Eso es simplemente en ese esquema, ¿no? Ahora, hay varias contradicciones, lo cual pues también va a tener que redimirse en las cámaras. ¿Por qué? Pues porque después de esto que les comenté, como que dice uno, pues entonces tengo que pagar. Dice, no. Por ahí te dice alguien, no. Porque mira, en el folleto normativo número 35 aparece esto. Aparece que no necesariamente, aunque sean asequibles para todos, es necesario de pagar. O sea, hay excepciones. Entonces, aquí en México, ¿cuál va a ser la excepción? Que sería uno de los puntos, ¿no? Como decimos, pues no comprende el agua para la agricultura, pastoreo, sistemas ecológicos. El derecho al agua también, digamos, evidentemente es una prioridad de asignación para el uso personal y doméstico, lo cual, bueno, pues se oye interesante, pero volvemos a ver, si no borramos la parte de lo asequible, sinónimo de pago, pues entonces seguimos en problemas, ¿no? Y bueno, aquí es una cuestión bien interesante porque bajo todo este esquema, el agua deja de ser lo que llaman, fíjese, lo que se llama una obra de beneficencia. Y le voy a poner por qué se llama una obra de beneficencia. Porque si ustedes ven, por ejemplo, el caso de lo que sucedió, está sucediendo y va a seguir pasando en varias partes del país, donde tenemos, por ejemplo, como en el Zapotillo, en Guadalajara, en Jalisco, allí la gente de la zona donde se va a inundar por la presa van a perder pues, su forma de vida. Y ha sido, digamos, milenaria. Lo que tienen allí son una serie de manantiales que los usufructúan, digamos, como spa, por ejemplo, para, digamos, hacer sus cuestiones agrícolas, etcétera. Pues todo eso se los van a inundar. Y una vez que se inunde, los van a desplazar a otro lugar. Y cuando lleguen a ese lugar, van a tener que pagar por el agua, que ahora la están usando otros para podérsela vender a Guadalajara y a Jalisco y a Guanajuato. ¿Sí? Ese es el punto cuando se habla de convertirse, digamos, de dejar de ser obra de beneficencia. Entonces, como que hay ciertas condiciones que no están, digamos, del todo claros, o si uno los ve, por decir algo, en una forma clara, pues ya no le gusta, ¿no? Ya dice uno, pues aquí está muy mal la cuestión. Bueno, vamos a ver, ya para última parte, disculpen que abuse de su tiempo, pues la Ley General de Aguas, la versión oficial, y la propuesta ciudadana. Vamos a ver unas cosas rápidamente. ¿Y por qué decimos que allí no está incorporada el agua subterránea? Pues porque el agua subterránea como tal solo está cuando se habla de los campos geotérmicos, o sea, no se habla en otro sentido estricto. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Salen unas 60 veces la palabra acuífero, ahora ya le entran ustedes al buscador y rápidamente sale 60 veces la palabra acuífero. Sin embargo, se olvida que el acuífero es el material geológico y el agua que está dentro. Y el agua que está dentro no es agua que quedó, como nos tratan de meter a tubazos, de que es agua que llegó, ustedes cuando toman. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los sistemas de flujo, que bueno, por aquí largo, acá están unos cortitos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esos? Entonces, este flujo largo, cuando viene así, ¿cuánto tiempo tardó en llegar desde aquí hasta acá? 5, 10 mil años, ¿sí? Pero si nosotros lo estamos interceptando aquí con un pozo y decimos que tiene 5,000 años o 10,000 años,
lo que les hacen pensar? ¿Qué es lo que les dicen que tienen que pensar? No, pues que esa agua estaba allí estacionada desde hace 5 o 10 mil años y la estamos sacando y entonces estamos teniendo una acción, digamos que poco lógica, ¿no? Por no ponerle otra palabra, y eso pues crea confusión en la gente, porque piensan, no, sí, ya se está acabando, ¿eh? Y lo cual estamos muy lejos. Lo que sucede es que tardó 5 o 10 mil años de llegar de donde se infiltró hasta el lugar donde le estamos sacando. Ese es el punto, porque el agua se está moviendo, si no, por eso tenemos los mapas donde nos dicen, mira, el agua se mueve de aquí para acá, porque tenemos gradiente. Si tenemos gradiente, se está moviendo, aunque sea de centímetros por año, ¿sí? Entonces quiere decir que esa agua tardó 10 mil años de llegar de donde se infiltró, donde haya sido acá. Ahora, le puedes preguntar dónde te infiltraste, cuándo, ya es otra cosa, pero nadie lo quiere hacer. O sea, prefieren mantener esa capa, digamos, desde el fondo del acuífero que está ahorita manejando la Comisión Nacional del Agua, hasta abajo, que estamos hablando de 5,000 metros, para que lo use alguien más. O sea, yo lo pondría así. ¿Por qué antes estaba usando todo el petróleo? Se usó todo el petróleo que está en la parte de arriba. Ya, digamos, como que ya más o menos le dieron rant, como dicen por ahí, casi se acabó. Pero entonces ahora están yendo abajo, ¿sí? Antes, ¿quién había dicho algo? Es que hay petróleo abajo. ¿Qué está lo que está en el fracking? Pues nadie. Pero ahora se están peleando por eso, ¿no? Y como decimos, esos son volúmenes mucho menores comparados con los volúmenes que tenemos de agua, ¿no? Y evidentemente otro punto importante, no se menciona el agua badosa. O sea, el agua en tránsito del suelo hacia el acuífero no se incorpora y pues hay otros procesos que sería importante incorporar, ¿no? También. Otro punto importante, las aguas subterráneas transfronterizas están fuera de la ecuación y es una cuestión grave. ¿Por qué? Pues porque tenemos digamos, uno de los mayores crecimientos digamos, de ciudades, de densidad de población, se está dando en las zonas fronterizas, ¿no? Y lo cual implica también contaminación, transporte, todo lo que ustedes quieran, y eso está fuera de la ecuación, quedó fuera de la ecuación. Evidentemente, otro punto, no se incorporan los ecosistemas como dependientes del agua subterránea. Pareciera como que no sé de dónde toman agua, ¿sí? Y lo importante está que ni siquiera se incorpora la necesidad de conocer su conocimiento de cómo funcionan, porque usualmente los estudios que se hacen al respecto no están involucrando ese esquema, de ese proceso de cómo funciona el ecosistema con relación al agua subterránea, ¿sí? Digamos que los objetivos de muchos estudios son de tipo taxonómico, nada más. ¿Qué especie es la otra? ¿Cómo está aquí? Pero si le preguntan, por ejemplo, yo le pregunto a mis amigos, los biólogos, a ver cuánta agua, de cuánta agua usa esta planta. No, pues usa mucha. Bueno, pero ¿cuántos litros? ¿Cómo está? ¿Qué calidad? Bueno, preguntas interesantes, pero las respuestas no aparecen. Bueno, otro punto importante que tenía en esta ley, en esta propuesta de ley, mejor dicho, pues las aguas residuales, digamos, se habla de aguas residuales que pueden contaminar el subsuelo o el acuífero. Y si ustedes ven la ley, por ejemplo, subsuelo parece ser como un sinónimo de agua, digamos, de agua subterránea y acuífero, o un sinónimo de acuífero, ¿sí? Y no está claro ni establecido con la necesidad que debe estar. Y también no consideran que el agua se mueve, sino que está como estática en el acuífero, digámoslo así, ¿no? Y lo mismo pasa para otros articulados. En el caso del conocimiento de los recursos hídricos, notar qué es recursos hídricos. ¿Y por qué recursos hídricos? Pues porque ya, por ejemplo, la ley que hizo en el 92 tenía, creo que unas 17, 20 veces la palabra recurso. En donde como una media docena, tal vez un poco más, estaba referido a dinero para comprar esto, a dinero para comprar lo otro, a dinero para invertir acá. Y había unas media docena de veces para decir que el agua como sinónimo de recurso, o agua como recurso como sinónimo de agua. En la última revisión del 2001, ¿saben cuántas veces apareció la palabra recurso si se meten a buscarla? 197. ¿Por qué? Porque lo que antes era agua, ahora es recurso hídrico. Entonces ya no es una ley, teóricamente parece no ser una ley de agua, sino una ley de recursos hídricos, lo cual no es la misma, jurídicamente no es la misma historia.
Y si no, pregúntele a la gente de Cochabamba. En Cochabamba, por eso fue la guerra de Cochabamba. ¿Por qué? Porque la empresa que llegó allí dijo que iba a resolver los problemas de abasto de la ciudad, pero que tenían que firmar un convenio de que ellos iban a manejar todos los recursos hídricos. Firmaron acá, firmaron todos, todo el mundo estaba contento, pero el servicio, en lugar de mejorar, empezó a empeorar y el precio comenzó a subir y a subir y a subir, hasta que la gente dijo, no, ya no queremos el servicio. Ah, bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Preguntaba la empresa. No, pues sencillo, nos vamos a subir al techo, ponemos unas palanganas, las llenamos y con esa tenemos. Ah, pues está muy bien, pero van a tener que pagar. ¿Pagar por qué? Porque miren, aquí está el contrato donde dice, vamos a manejar sus recursos hídricos. ¿Eh? ¿Y qué es lo que cae? Allá cae leche, whisky, ¿qué es lo que cae? Agua. Ah, bueno, pues el recurso hídrico, pagas. Ah, sí, machete fuera, mataron a 6 o 7, alguna cosa así. Y la situación tuvo que ventilarse después de varios años en el Banco Mundial para retribuirle a total, que a final de cuentas quedó en que no se le iba a pagar a la empresa los daños que supuestamente, que es un problema que hay grave en el país, porque somos el cuarto lugar de demandas en el Banco Mundial por no cumplir con lo que las empresas esperaban que México hiciera. Y entonces, como no van a poder ganar el dinero que pensaban ganar, entonces tenemos que pagarles a las empresas. Y somos el cuarto lugar en demandas en el Banco Mundial. O sea, no es tan fácil lo del TLC. Si está enojado el señor Trump, acá estamos, debíamos estar enojados. El problema es que aquí en México la gente no se enoja. ¿No? Aquí no pasa nada, parece que no, yo no digo, no se ve esa reacción, yo no la veo, discúlpenme, pero no la veo. A lo mejor tengo que salir, tengo que irme a otro lugar a verla, pero yo en donde esperaría verla, aquí con los académicos no existe, básicamente, hay gente que sí lo hace, pero en general está un poco feo el asunto, ¿no? Entonces, se va a tener el conocimiento de los recursos hídricos. Bueno, ¿qué cosa es esto, no? O sea, si vamos a hablar de las reservas probadas, siguiendo con los balances, no vamos a llegar a ningún lugar. Y no vamos a llegar a un lugar porque no hemos llegado a ningún lugar. ¿Por qué? Porque desde 1970 hasta la fecha han aumentado de 35 a más de 110. Y se ha usado la misma metodología, se han trabajado con los mismos esquemas, con las mismas situaciones, con la misma, digamos, filosofía. Entonces, yo no le veo, y además es la misma gente, ¿sí?, que está involucrada en eso. Bueno, evidentemente aquí falta que no se desdeña la parte educacional y profesional. O sea, la parte de educación, ya lo vimos, ¿cuántos están en la competición internacional mexicanos? Profesionales, digo, somos así, diríamos, haciendo ciertas concesiones. Y estoy hablando, mi idea es positiva. No es decir que la gente que hace hidráulica subterránea está haciendo algo mal. Lo que pasa es que el referente no le ayuda. Es el punto. ¿Sí? Es el referente que se ha estado manejando. Como dijo la otra vez un conocido miembro pues él ha estado muchos años en la Comisión Nacional del Agua, es diputado y ahora total. Dice, entonces, ¿qué dice qué? ¿Estuve viviendo en el error? ¿Ustedes qué le dirían? Bueno, seguimos con el texto, ¿no? La hidrogeología, los sistemas de flujo esperan ser reconocidos. ¿Sí? No hay ese reconocimiento, digamos. Se ofrece hidráulica subterránea, eso sí. Hay hidráulica subterránea, no hay una licenciatura en hidrogeología sobre sistemas de flujo, no hay. Les puedo decir que, por ejemplo, en China, solo de una universidad en Pekín salen, de la licenciatura salen 300 al año. 300 muchachas al año en hidrogeología, sistemas de flujo. Salen alrededor de 100, 150 en maestría y 50 en doctorado al año. ¿Cómo vamos a hacerlo para enfrentarnos al futuro? Haciendo esta situación, sigamos siguiendo con la misma historia. Por ejemplo, pues la Universidad Agraria pues tiene hidrología superficial, subterránea, todos tienen opciones, pero ninguno lo tiene. O sea, todo es opciones de hidráulica subterránea, hidráulica subterránea, hidráulica subterránea. Simple y sencillamente. La Universidad Nacional es la misma historia, con dos excepciones, digamos, o tres, bueno, dos excepciones para el caso de Juriquilla y el Instituto de Geografía, donde pues ofrecemos esa opción, pero es en forma personal, ¿sí? Digamos, el tutor
es el que está ofreciendo eso. Dice, si quieres trabajar en sistemas de flujo, pues trabajas conmigo, pues si trabajas con el de al lado, ahí ya no vas a poderlo hacer, ¿sí? Y lo mismo sucede en San Luis Potosí con el doctor Cardona, que es también ahí también se puede hacer esa cosa. Hay otras opciones también de hidráulica, vuelvo a proponer aquí, pues como Sonora, Zacatecas y varias otras, pero son opciones, vuelvo a repetir, de hidráulica subterránea. Bueno, una cuestión que en esta ley que estamos comentando marcó un referente realmente preocupante fue que se estaba autorizando la contaminación. En la ley Kornfeld se estaba autorizando la contaminación. ¿Por qué? ¿Qué decía? Pues aquí está, dice se pueden incorporar al agua elementos físicos, químicos, biológicos en concentraciones superiores a las permisibles. O sea, si yo tenía, por ejemplo, agua con 0.1005 de arsénico, pues yo le podía echar esa agua arsénico, 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 hasta que el análisis me diera 0.05. Si pasaba el 0.05, entonces ya contaminaba, antes no. Lo cual está en contra de la ley, de la LEGAPA, que es también por eso esta ley estaba, pues, digamos casi anticonstitucional, porque está en contra de lo que ya está establecido antes, que es la LEGAPA, manifiesta otra visión al sentido, ¿no? Va a tener facultad para llevar convenios con entidades extranjeras y organismos afines. Ahorita vamos a ver una cosita sobre esto más adelante. Las atribuciones y facultades necesarias para limitar la prestación del servicio de agua potable, que es lo que estamos diciendo, que deja entonces, digamos, en entredicho el derecho humano al agua. En el artículo 54-58, pues simula la participación ciudadana, lo cual siempre ha sido así. Dicen que se va a participar en las cuencas, a través de los consejos de cuenca. Pero los consejos de cuenca, ¿quiénes participan de la ciudadanía? La Concanaco, la Concamín, la Canacintra, pero digamos, las universidades no tienen ni voz ni voto, los ciudadanos comunes ni voz ni voto. Si no estás en ninguna de estas tres y eres directivo, no puedes hablar. Simple. Ese es el consejo de cuenca. Otro punto importante es que, bueno, se faculta, por ejemplo, a cuestiones como el Consejo Consultivo del Agua, pues que es un grupo de VIP, como dicen, que son los que están diciéndole al Peña Nieto o al presidente qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. La Asociación Nacional de Usuarios del Riego. ¿Cuántos hidrogeólogos hay allí? Ninguno. Yo cuando estuve, como acaba de comentar en la presentación, estuve en la Cámara de Diputados como asesor. El grupo parlamentario y la Cámara me mandó una solicitud al Consejo Consultivo del Agua diciendo que proponían mi persona o mi capacidad, o como ustedes quieran llamarlo, pues para coparticipar con ellos en alguna forma, ¿no? Ni siquiera contestaron. ¿Sí? Ni siquiera contestaron. Ahí está Reyes Heroles, que parece que está aprendiendo 2 o 3 cosas, ¿no? Ahora, digamos, el 147 señala que para realizar, y esto fue lo que tal vez detonó, fue lo único que como que le picó en algún lugar a muchos investigadores, porque se llenó el auditorio de investigaciones jurídicas hace como un año. ¿Por qué? Porque nadie podía hacer estudios bajo este contexto si no tenían permiso de la Comisión Nacional del Agua. Estudios sobre el agua. Y cualquier bien inherente que estuviera relacionado con el agua. Entonces, esto sí ya causó escozor. Entre ese y el del que había comentado hace un momento, el de la contaminación, fueron los que realmente, digamos, detonaron, por ponerlo así, pues varios aspectos. Y aspectos de inconformidad, quiero decir. Y luego, otro punto importante, que también todo esto incluso se iba a definir en el reglamento, pero el reglamento lo hace la Comisión Nacional del Agua. Y es una de las cosas que vamos a tratar de evitar que suceda, ¿no? Que el reglamento sea hecho por la Comisión Nacional del Agua, porque se hace hacia un solo sitio, ¿no? Y si alguien infringía esta situación de hacer algún estudio, pues iba a ser multado hasta por 3,5 millones de pesos, más o menos, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿no? Y luego el 258 dice que para cumplir la determinación de todos los niveles de gobierno, la Comisión Nacional del Agua estaba con las disposiciones de ley para poder aplicar la fuerza pública. Entonces, pues ¿a dónde vamos, no?
Eh, las aguas nacionales de su suelo pueden ser libremente alumbradas, lo cual pues siempre han podido ser libremente alumbradas, pero pues también el titular de la, digamos, de la República, bueno, puede tener ciertas reservas, y lo importante está aquí, bueno, pues qué reservas se van a poner, ¿sí? Porque entonces aquí hay que incorporar un esquema de actualización de los métodos de estudio, ¿sí? Pues para saber si realmente lo que está proponiendo el titular, o sea, el presidente de la República, es lo correcto o es incorrecto. Como estamos viendo hasta ahorita, la forma como está manejando el agua, como están diciendo de que no hay agua, de que está acabando tal, pues no es científicamente lo correcto. Ahora, debo decir, esto se comenzó a aplicar desde 1970, lo cual estaba bien. En esa época, muchos de ustedes no habían nacido, evidentemente, pero los cálculos los hacíamos con una regla de cálculo y con un papelito por un lado, 2 por 4, 8, 4 por 5, 6, 7, ¿sí? Y así sacábamos los resultados. Ahora ya están estas niñas que ayudan en mucho, no nada más para hacer las 4 por 4, sino, bueno, 4 por 4, 16, sino están ya para hacer la parte química, la parte geofísica, la parte biológica, la parte de suelos, la parte tal, ¿sí? Ya tenemos todos esos datos y se pueden utilizar. Hay una serie de herramientas que se pueden usar y que no se están usando. Lo que sí se usa es la misma historia, pero para hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, en el caso de las pruebas de bombeo, los que sepan aquí más o menos de qué estoy hablando, pues antes se hacían con papel y se acomodaban, y le ponían un puntito con un alfiler y tal, sacaban sus coordenadas, lo metieron en una ecuación, le multiplicabas, dividías, porque es lo único hasta ahí sí llegaba, no era muy complicado. Y entonces, ¿qué pasaba después? Bueno, pues después, ¿qué ha pasado más bien dicho? Pues ha pasado que se hace lo mismo, pero nada más ahora con una computadora, o sea, no hay ningún avance. Lo que llaman Aquifer Test, pues es lo mismo, nada más que te facilita el mover digamos, la hoja patrón y la hoja de datos, ¿sí? Para que empalmen, ¿sí? Eso es todo. Eso es todo. Ya, aquí ya. Perdón. Como verán, yo voy a acabar. Sí, entonces, pues el problema es precisamente que pues se sigue aplicando la norma 011 y porque hay renuencia a cambiarlo por parte de la Comisión Nacional del Agua. Entonces, pues estamos en problemas, ¿no? Pues aquí la misma situación, en el capítulo 2, pues tenemos la misma problemática con las definiciones, pues creo que es un problema, digamos que fue muy, digamos, reiterativo en la propuesta original. Y en la llamada ley ciudadana, bueno, hay varios puntos críticos a considerar. Primero, que el agua subterránea debe ser evaluada por profesionales con un mayor número y mejor actualizados. O sea, eso no lo incorpora. No incorpora un plan de monitoreo, ni para ver ni tipo de elementos en ninguna de las dimensiones. Los isótopos no se aparecen por ahí. Por ejemplo, un banco de datos no existe. Digamos, es un problema en México, quieres hacer un estudio, ¿qué tienes que hacer? Generar tus propios datos. No puedes ir a buscar estos datos y de ahí seguir adelante. Tienes que regresar digamos, a tomar datos de lo que ya se había hecho antes, volver a generar y continúas. Entonces, es un esquema bien pensado para evitar el conocimiento de lo que estamos trabajando. Luego, pues se quiere implantar una metodología actualizada. Bueno, requerirán una metodología actualizada, lo cual no está incorporado en esta propuesta. Estamos en una propuesta que sigue con la misma visión digamos, del balance, por ponerlo claramente. Habla de
ahorita vamos a ver, habla de los flujos regionales, pero dice que esos no se deben tocar. Entonces, lo cual pues es un problema porque pues ya en muchas partes estos flujos están siendo captados en zonas áridas, los ecosistemas las captan, y muchos pozos los están captando, o muchos de estos se van al mar incluso, ¿no? Están surgiendo, están pues dando o cumpliendo con una fase ambiental en el mar, por ejemplo. Digamos, hay que mejorar el manejo del agua y lo que requiere un nuevo esquema técnico-administrativo de la Conagua, o sea, lo que también se necesita es una cosa de este tipo. Y recordar que la solución deberá estar referida a un estudio comparativo. El problema es que lo que pasa, y pasa en muchos lugares, como muchos de ustedes no me dejarán mentir, se dice, llega el gobierno federal, local, estatal, y dice, esta es la solución al problema. Y aquí está, ya lo resolvimos. ¿Y qué sucede? Pues que esa es la solución. O sea, no hay otra solución. O sea, lo que estamos proponiendo aquí, o lo que se ha propuesto ya desde el siglo pasado, es de que la mejor solución debe ser un análisis crítico de factibilidad técnica, financiera, social, económica y ambiental. O sea, debe haber 3 proyectos que digan, bueno, para resolver esto podemos llegar por acá, podemos llegar por acá, podemos llegar por allá, con los costos ambientales, económicos, políticos, técnicos, financieros, etcétera. Y hacer una matriz, estudiar, tomar decisiones en eso. Pero no, simplemente dicen, esta es la solución. ¿Por qué? Porque es la que hace mi compadre. ¿Sí? Y digo, yo lo entiendo así, a lo mejor lo estoy entendiendo mal. Cuando hablábamos de que hay problemas con la cuestión esta, es porque, por ejemplo, ustedes sepan que hay un contrato de la Conagua por 5.500 millones de pesos para que hable al presupuesto de un año, para realizar, al parecer, prospección de rehabilitación de vías acuíferos, ¿no? Entonces, ¿quién le va a dar seguimiento de este lado, no? Nosotros no vemos esa situación. Bueno, y a forma de conclusiones, como les decía, pues va a ser instructivo escucharlas de ustedes. Me gustaría saber sus puntos de vista y sobre todo bajo este esquema, digamos, que pareciera como muy positivista, ¿no? Cuando vemos realmente lo que hizo las Naciones Unidas con el derecho humano al agua y que el señor Ban Ki-moon nos comente que pues niños y niñas no tienen agua limpia. ¿Sí? A ver, ¿alguien tiene un Kleenex porque voy a comenzar a llorar? No tienen agua limpia, no tienen agua limpia para beber, las mujeres temen por su seguridad, ¿cierto o no? Los jóvenes no tienen la posibilidad de recibir una educación decente, tienen derecho a algo mejor y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Bueno, escucho sus comentarios y quiero terminar con esto, ¿no? Donde hay poca justicia es un peligro tener la razón. Y eso como la del principio no lo dije yo. Gracias. Gracias. Entonces.